en sí. La verdad que fue, o sea, poder organizar esto que lo veníamos ya persiguiendo hace bastante, el tema de poder editar el último tomo que nos faltaba, también, o sea, nosotros, si se acuerdan, antes de la pandemia, habíamos dicho que sacamos, o sea, hicimos la primera presentación del primero en agosto, y en noviembre hicimos la presentación del segundo, y la idea era que en marzo-abril presentamos el tercero, pero bueno, pandemia de por medio, y un año y medio después estamos acá. Para nosotros como editorial también fue bastante difícil porque nosotros teníamos muchas actividades con la gente, y el hecho de no poder realizar casi nada. O sea, si bien se hicieron cosas virtuales, o sea, tuvimos el fin de año pasado casi un mes, o sea, 4 viernes haciendo vivos por YouTube y demás actividades, no es lo mismo que poder vernos hoy todos acá y estar reunidos. Entonces, bueno, simplemente eso, que estamos muy contentos, muy emocionados. Para aquellos que no saben, bueno, creo que igual la mayoría sabe, pero la editorial arrancó por los libros de Nelvis, o sea, para poder editar su primer libro, y a partir de ahí, digamos, fuimos arrancando. Que el segundo libro que editamos fue el de Germán, que está sentado allá, que nos confió su trabajo para que podamos editarlo, y a partir de ahí, bueno, fuimos arrancando. Entonces, no me acuerdo para dónde iba con esto. No, que los libros de Nelvis son un poco toda la historia, digamos, de la editorial, y son los que van marcando diferentes hitos, digamos, para nosotros. Entonces, si ustedes ven el libro anterior y ven el libro de este, se van a dar cuenta de que tenemos un cambio de nombre en la editorial. Eso no sé si todos lo saben, porque lo anunciamos a mitad de pandemia, y nosotros ahora nos llamamos Robalib. Decimos, bueno, cambiar el nombre porque quizás el nombre anterior que teníamos fue como muy el primer nombre, digamos, uno lo elegimos así y salieron los libros con ese nombre. Y ya al final, en el 2019, 2020, no estábamos muy convencidos de ese nombre, y decidimos cambiarlo. Robalib tiene todo un trasfondo y todo un significado que viene de los vikingos, ¿no? de estos seres, estas personas nórdicas, que escribían en piedras, ¿no? Tallaban piedras, escribían runas, y uno de los primeros escritores que se tiene registros exactos de que firmaba esos escritos era Raoul Valier, que se traduce algo así como el intrépido rojo o rojo intrépido, de las traducciones. Y de ahí, de ese nombre, lo acortamos un poco y sale Robalib. Este cambio de nombre, digamos, viene también con toda una impronta de lo que los valores, ¿no? que creemos que representa, digamos, nuestra editorial y los escritores que nosotros editamos, que nos traen su trabajo, porque realmente la intrepidez, ¿no? La valentía, o sea, de hecho conocemos mucha gente que tiene cosas escritas y que por ahí no se anima a publicarlas, no sabe cómo o así. Y bueno, creemos que está un poco ahí, ¿no? Animarse, ¿no? A escribir, y también ese trasfondo de poder escribir en piedra, ¿no? Que quede registrado eso que uno escribe. Así que bueno, eso para no aburrirlos, contarles un poco eso del cambio de nombre que tuvimos en estos 2 años, de la última vez que nos vimos. Y con respecto al libro de Nelvis, o sea, otra vez me sorprendió, porque se acuerdan que les conté la vez anterior de que cuando me entregó el borrador era un libro demasiado largo y no lo podíamos editar porque tuvimos que dividirlo en 3, porque no había forma física de poder condensar todo eso de papel. Y en teoría el último iba a ser más chiquito, pero le di 2 años, entonces
Siguió escribiendo. Claro, entonces o sea, sinceramente el final estaba casi terminado, faltaban unas cosas, y en ese ir y venir de la pandemia y eso se extendió como unas 200 páginas más o menos. Pero bueno, así que tenemos 3 tomos iguales. Este está un poco más condensado, tiene casi la misma cantidad de páginas, pero tiene más palabras, porque tuvimos que acomodarlo un poco para que entre. Pero bueno, realmente ahora quizás Franco nos va a contar un poco más que como lector externo, digamos, del libro, porque uno ya lo ha leído muchas veces, pero la historia y la forma en que Melville cuenta realmente siempre es muy atrapante. Y como que, sí, creo que esa es la palabra, o sea, uno empieza a leerlo y después como que necesita terminar, no puede quedar ahí, bueno, después lo sigo, no, hay que terminarlo y así. No los quiero aburrir más hablando de la editorial y todas estas cosas, así que les paso a Franco la palabra. Después, si quieren al final preguntas, y si hay algo que yo pueda responder, lo respondo. Bueno, buenas noches. Yo estoy sentado acá, tengo el orgullo de estar sentado acá, porque primero tuve el orgullo de que Nelly me haya invitado a escribir el prólogo. Y bueno, con el prólogo hay toda una cuestión. A mí me suele pasar de que dudo mucho en si lo leo cuando empiezo un libro o lo leo al final. Siempre me da miedo esos adelantos. Así que voy a repasar por arriba el prólogo, no lo voy a leer. Voy a repasar algunos conceptos que escribí ahí y lo otro lo dejo en decisión de ustedes. Cuando tengan el libro decidirán si lo leen al principio o al final. Sí voy a decir al principio algo que había escrito para el prólogo que después finalmente lo terminé dejando para la presentación y que me viene muy al pie el comentario que recién hacía Mauricio, que es de que a mí me pasa algo con Elvis, de que me hace acordar a las muñecas mamushkas, a esas muñecas rusas que uno va abriendo y va encontrando una muñeca de la misma forma, pero más pequeña, y así sucesivamente, pero es como una muñeca mamushka en reverso, porque nada me hace pensar, cuando la veo caminar despacio y hablando como pidiendo permiso, que sea una escritora de universos literarios en expansión y que se atreva a enfrentar tamaños desafíos y que lo haga con esa elegancia, con esa inteligencia y con esa lucidez que ella lo hace. Uno de esos desafíos que a mí me parece muy interesante el juego que ella hace es que crea personajes muy creíbles, personajes ficcionales muy creíbles, muy queribles también, pero con una densidad muy realista, se podría decir. Pero hay momentos de su escritura donde se separa un poco de ellos para dejarnos a nosotros como lectores, dejarnos observarlos y ver que también son, uso la metáfora de marionetas, que también son como marionetas donde una función por accidente demos los cables. Bueno, ese ejercicio que ella hace, o sea, a mí por lo menos me confronta con mi consistencia como persona y me hace acordar a eso que uno sabe, pero suele olvidar, de que somos personas siendo habladas por otros discursos, siendo decididas por otras estructuras que por ahí son invisibles, pero nada más me hacen acordar de, no sé, estar en la mitad del mar y que las olas hagan, un mar parecido, y que las olas hagan a su merced con mi cuerpo. Bueno, y estos personajes tan queribles también, Nelvis en esta trilogía
o sea, es como que tiene varias protagonistas y protagonistas masculinos también, pero principalmente son mujeres, y digamos, que van pasando por las vicisitudes de su vida en paralelo, pues se van cruzando de una forma que dibujan una trama que no solamente nos atrapa como lectores, sino también puede atrapar otras cosas que son muy difíciles de atrapar en la escritura. A mí me parece que estas 1000 páginas, para redondear, de Esclavos de la Heredad, logra atrapar de una forma muy admirable la espesura de un tiempo. El humor social del cual el protagonista y las protagonistas son parte y que nos ayudan a entender el inconsciente colectivo. Es un concepto muy denso y que muchas veces no encontramos en los libros de historia de autores consagrados, y Nelvich lo puede lograr. Y, a ver, voy a ser un poco más preciso. La historia se desarrolla en los últimos años del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen, que fue el primer líder popular que tuvo nuestra democracia, podría decirse, pero que en los últimos años, producto de una crisis económica, de un modelo de país que se va terminando, que es lo que nosotros conocemos como el granero del mundo, donde las mayorías de la población argentina se les empieza a quedar cada vez más lejos de poder comprarse el pan diariamente, de poder acceder a la carne, a pesar de ser el granero del mundo. Se empieza a crear un malestar y una impaciencia a ese líder, y eso va quitando el apoyo popular que tenía Yrigoyen, y de algún modo abre las puertas para un hecho trágico para la historia, que es el 6 de septiembre de 1930, el primer golpe de Estado del siglo XX, el primero de muchos. Y ese inconsciente colectivo, Nelvich lo puede analizar en todo su recorrido y en los primeros años de esa primera dictadura, hasta llegar al entierro de Yrigoyen, que es en 1933, donde hay una especie de arrepentimiento por no haber tenido la suficiente paciencia y un sentimiento de desamparo. Es un entierro que es un acontecimiento en la mitad de la década infame, y es tan popular y tan masivo como lo fue al año siguiente el de Gardel, cuando traen sus restos a la Argentina. Entonces, lo que logra Nelvich con esto es como aproximarse a la historia como nos aproximaríamos a un animal de gran porte al que no queremos espantar, y de a poco ir aprendiéndole sus palpitaciones, sus pelajes, sus músculos, el esqueleto que lo mueve. Y entramos en la historia de ese modo porque las y los protagonistas entran de ese modo. No es como, no montamos la historia como hacen los generales para ir a una batalla o para ir a una casa de gobierno. Nos aproximamos a una historia caminando, como ciudadanos de a pie, diría Wife. Y es como si la historia la podemos observar tan de cerca, porque la historia no se está dando cuenta que nosotros la estamos observando. Porque justamente las protagonistas son mujeres, y en el siglo XX y en todos los siglos anteriores, la historia está protagonizada y está marcada por guerras, por revoluciones, por golpes de Estado, decididos y protagonizados por hombres, básicamente. La historia de la humanidad, no deja de ser también la historia de
muchas mujeres envejeciendo solas, porque los hombres tenemos la maldita costumbre de morir en guerras, en causas que no tienen tanto sentido, digamos, o desaparecer. Y entonces Nelly, al tener estas grandes protagonistas que están viviendo todos estos acontecimientos, están interpeladas, atravesadas por todos estos eventos que pasan en estos años, nos deja apreciar de una forma muy palpable de qué se trataba las mayorías oprimidas, las mayorías no tenidas en cuenta durante todo ese periodo, donde nosotros sabemos que estaba Irigoyen, que estaba Justo, pero la historia en Esclavos de la Heredad es como que la forma en que Nelly la aborda nos ayuda a entender cosas que son muy importantes. Nosotros podemos saber hoy, después de todo acontecido del siglo XX y de todas las atrocidades que hicieron a diferentes golpes de Estado sobre la Argentina, podemos saber cuál es el resultado de eso. Este libro te explica cuál es el principio de eso, sin hablar de eso directamente, porque también para que la historia no se espante hay que escribirlo entre líneas a esas aproximaciones. Hay una perlita que también Nelly rescata en el polvo del tiempo, digamos, que es la última revolución radical, que la Unión Cívica Radical es un partido que nace de una revolución fallida, que es la de 1890, y acá vemos la última revolución que protagoniza, que es de 1932, 1933, que la vivimos a las corridas con los protagonistas en una noche calurosa de la ciudad de Santa Fe. Y también es un gran hallazgo, es una maravilla, y habla de algo que hasta el mismo partido yo creo que también prefiere olvidar. O sea, se ha olvidado un partido que no rescata, digamos, esos ímpetus revolucionarios, esas epopeyas históricas de su origen, y que Nelly sí lo hace. Y me parece, me fascinó vivirlo. Ella, cuando hablo de estas protagonistas mujeres, Nelly usa una expresión para describir en un momento una situación de injusticia que lo dice que es como el grito de los mudos, que me pareció una frase muy rescatable. La trama también gira alrededor de dos bandos de hombres disputándose el negocio de la prostitución, que no es una metáfora, me imagino, que Nelly haya puesto ahí gratuitamente, sino justamente es eso, son negocios manejados por hombres para alquilarle mujeres a otros hombres para que puedan satisfacer su deseo de poseer a las mujeres. Y esta tercera entrega de la trilogía se llama Víctimas. Y hay una pregunta que a mí me parece que atraviesa todas las páginas, que es sobre la venganza. ¿Qué es lo que empuja el sentimiento de venganza? Si es el odio que nos da ese mal que nos han causado, si es el dolor, si es la búsqueda de una justicia, recomponer el equilibrio cósmico, diría Alejandra Pizarnik. Y nosotros sabemos, esta noche, con la cabeza fría, sin ningún sentimiento que nos esté exasperando, podemos decir tranquilamente que la venganza siempre no nos sirve, que suma pesar a los pesares. Pero, sin embargo, siempre nos parecen muy atractivas las historias de las víctimas que buscan vengarse de sus victimarios y
y nos alegra, nos da placer cuando logran su cometido. Y Nelvig acá presenta otra hipótesis. Es como que a la venganza la establece como el puntapié inicial para que las víctimas se den cuenta de su condición de oprimidas. Y que se den cuenta de su condición de oprimidas quiere decir tomar conciencia de que existen opresores y dejar de echarse la culpa por esa desgracia que las víctimas están viviendo. Y los opresores tienen la maldita costumbre de esconderse en los pliegues de la sombra. Hay otra frase que yo quería rescatar literalmente, que lo dice uno de sus personajes, Tuna, que dice: quien lleva zapatos caros lo hace a costa de pagar más a la servidumbre. Esa es una forma de descubrir, de dejar de autoculparse por las desgracias y descubrir que existen victimarios para estas víctimas, que no es culpa de las víctimas. Bueno, no quiero adentrarme mucho más. Me parece que son años violentos porque la historia argentina es violenta de sus orígenes. Sabemos que tuvimos que pasar el siglo XX con todas estas dictaduras que he nombrado, como para que aprendamos a que la justicia y la venganza no son sinónimos. Yo lo digo a título personal. Creo que recién, cuando con el ejemplo después de la última dictadura, con el ejemplo que nos llegan las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que a pesar del dolor de no poder entrar a sus hijos porque no les devolvieron nunca sus cuerpos, nunca buscaron venganza y esperaron pacientemente justicia y que aparezcan sus nietos, y muchas todavía lo siguen esperando. Pero esta historia, la que trata Nelvig, es el origen de todo esto, y entonces son personajes que son protagonistas, son personajes que se están debatiendo todas estas cuestiones. Y el ejercicio que hace a mí me parece muy interesante, porque es como que los protagonistas son atrapados mientras nos van atrapando a nosotros como lectores. El pasado pesa muchísimo. De hecho, la trilogía está intitulada Esclavos de la Heredad, la herencia, el pasado, esa cosa que nos marca. Los protagonistas son parte de la mayoría oprimida por su condición de género, por su condición de clase social, por su color de piel. Pero al mismo tiempo hay un juego sobre este pasado que nos determina, de que no hay un destino como si fuera un futuro escrito que es inevitable. Hay todo un juego, toda una dialéctica entre la idea del destino y la idea del libre albedrío que tenemos todos como personas. Así que, nada, estoy seguro que se van a sentir atrapados, como me pasó a mí, que tuve el beneficio de poder leerlo antes para poder escribir el prólogo. Y gracias por escuchar, y muchísimas gracias y felicitaciones de vuelta. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, buenas noches ante todo, y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo que si hay algo que caracteriza este siglo es la falta de tiempo. No nos alcanzan las horas del día para hacer lo que debemos y menos para hacer lo que queremos. Entonces el hecho de que ustedes estén hoy acá
compartiendo este momento conmigo, que hayan dispuesto parte de ese valioso tiempo, es algo que no puedo dejar de agradecer. Como tampoco puedo dejar de agradecer a Franco por el prólogo, un prólogo excelente. Yo también tuve la suerte de leerlo primero que ustedes. Y bueno, cuando tiempo atrás Mauricio me dijo, no, esto no puede ser un solo libro, ni dos, van a tener que ser tres. Yo en ese instante decidí que yo quería cerrar ese ciclo, lo quería cerrar acá, con mi gente, porque aunque yo no haya nacido en San Carlos, tengo más años vividos acá que en cualquier otro lado, y yo creo que ya formo parte del paisaje de San Carlos. Entonces me dije, tengo que hacerlo con mi gente. Por eso me atreví a pedirle a Franco que hiciera el prólogo. Y yo les puedo asegurar que el análisis, tanto social, cultural, histórico, político, incluso literario que hizo Franco, sobre las aproximadamente 1000 páginas, eso no se hace en un par de horas, ni en varios pares de horas, se hace en mucho tiempo. Así que no puedo dejar de agradecerle. Como tampoco puedo dejar de agradecerle al señor Miguel Alonso, que me prestó un libro fascinante. Tengo que reconocer que me lo prestó por unos días y yo me lo tomé por unos meses, pero se lo devolví. Donde en una parte de ese libro se relata la insurrección en Entre Ríos contra el gobierno de Justa, encabezado por los hermanos Kennedy, los lapaseños Kennedy, que me sirvió muchísimo para poder atar unos cuantos cabos sueltos que tenía con respecto a la última insurrección radical. Pero ahora también voy a hacer mi descargo por algo que dijeron. Parte de esas hojas extras que dijo Mauricio, de la culpa la tiene Franco. Porque un día me dijo, bueno, yo le contaba que el libro empezaba unos años antes, en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, y terminaba el 28 de diciembre de 1933 en Santa Fe con la insurrección radical. Ah, pero hasta ahí vas a contar un poquito. Yo pensaba terminarlo ahí. Y dije, bueno, si obviamente he investigado, ¿por qué no le voy a dar el punto a Franco? Lo extendí un poquito más. Así que la parte final fue culpa tuya. Pero bueno, no sé qué contarles. El libro ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo venía de hacer el último viernes, que es la parte histórica, trata sobre la forestal, los problemas sindicales y todo lo que acarreó en ese momento el tema de las forestales en Santa Fe y bueno, en Chaco, en Santiago, toda esa zona, que para poder escribir algo uno tiene que investigar, pero no el evento únicamente, al menos me pasa a mí. Yo no puedo investigar únicamente sobre el evento, sino las causas que lo produjeron y las consecuencias para poder escribir algo que para mí lo pueda entender. Entonces, cuando yo terminé ese libro, a mí no me gustaron las consecuencias de todo ese periodo, pero sí me pareció interesante seguir contando una historia a partir de ahí. Así que yo ya sabía que iba a ser sobre el golpe de Estado, pero no sabía cómo. Y bueno, en un momento, también es algo que siempre digo, yo escribo más caminando que de otra forma, dando vueltas, haciendo mandados y cosas, me surge una frase que
dice: si a los 15 la viruela le marcó el rostro, a los 20 le había amargado el espíritu y para los 25 tenía el verbo pervertido. Y esa frase me dio vuelta unas semanitas hasta que decidí ponerle un rostro y ponerle un nombre. Y así nace Aurora Pavia Espasa de Oliva, hija de inmigrantes catalanes. Porque hay otra cuestión también que quizás muchos no conocen. En esa época no solamente eran perseguidos los judíos, porque los consideraban que eran anarquistas, porque eran rusos muchos de los judíos que estaban acá, sino también a los catalanes. Fueron muy perseguidos. Bueno, así surge el primer personaje. También supe que iba a terminar con la insurrección en Santa Fe, porque a mí me gusta hablar de Santa Fe y los eventos nacionales generalmente suceden en Buenos Aires. Pero entonces fue siempre un viaje de Buenos Aires a Santa Fe. Yo sabía que iba a terminar ahí, pero no sabía el desenlace. Mientras escribía, surge esta Aurora, surge Inés, que es una mujer, una citadina, que obviamente tiene orígenes aborígenes y los quiere cubrir de todas formas porque se siente discriminada y quiere ser parte de la cultura rioplatense. Y también hay una mulata, aparece Tuna después, que tiene otro problema. Esta mujer obviamente que no es aceptada por lo que diríamos la gente blanca, pero tampoco por los negros, porque era la muestra de que había sido concebida por un blanco. Entonces su propia familia, sus hermanastros, su padre o padrastro también la rechazan. Y es como que no comprenden que no fue por aprobación de la madre, sino por violación. Entonces aparecen estos tres, pero no podía vislumbrar el desenlace de esto hasta que no aparece Mario Montalbán, que es un chico que viene del interior, que viene de la zona rural, no sé si se dice así en San Juan, pero de un lugar que es tan en el interior que el pueblo más cercano, los habitantes de ese pueblo podían vivir en el Teatro Liceo en Buenos Aires. Y viene a buscar a un hermano que hacía mucho tiempo había desaparecido, se había ido y él lo viene a buscar. Y él empieza a ver el cambio de valores que hay sobre lo que le enseñaron a él, sobre lo que él ve en la ciudad, sobre lo que ve que hace sus patrones. Y es un adolescente que obviamente va creciendo y va madurando y le va escribiendo a la madre un montón de cartas que algún día le va a mandar, y viviendo eso él se da cuenta también que allá en San Juan también habían cosas que pasaban que no eran justas, que no eran buenas, que no solamente en Buenos Aires, sino en cada punto del país había injusticia, había problemas, había discriminación y bueno, y fue ahí cuando yo pude vislumbrar el final. Y bueno, y lo demás vino por decanto, era cuestión de escribirlo y nada más. Así que no tengo más para decir. Si quieren preguntar algo, estamos a disposición.
Yo nomás quiero hacer un asterisco en esto que ella dijo, viene por decanto, a ella. Al resto de la gente nos cuesta un poquito así llegar al final del texto. Pero bueno, si quieren, tienen preguntas, vamos a charlar un rato si quieren. Yo le quería preguntar, ¿cómo te sentiste cuando terminaste? Porque ¿cuánto tiempo estuviste escribiendo la trilogía? Sí, dos años y medio, 3. En realidad es más el proceso de investigación y más de eso que, bueno, estás buscando algo y te interesa y seguir leyendo y encontrar más cosas. Porque durante todo el trayecto, toda la parte histórica, aparecen muchos nombres. Aparecen nombres que no quisiera ni recordar. Aparecen nombres como Quinquelín, como Juan Bautista Molina. Aparecen nombres como Orgaz, Sabatini, los hermanos Kennedy, Jauretche, Bosch, Pomar. Y entonces eso lleva mucho porque digo, no, pero si con esto me alcanza para escribir el libro, sí, pero yo quiero saber más. Entonces me llevó mucho tiempo toda esa parte y quería corroborarlo también. Como también, por ejemplo, aparecen nombres de calles de Buenos Aires, nombres de lugares de Buenos Aires, poder constatar que en esa época existían, que en esa época tenían el mismo nombre. Recuerdo que estuve con un bodegón, que los Laureles, aquellos que leyeron los primeros libros, se acordarán. Pero bueno, estuve prácticamente un mes buscando si todavía, si en 1900 y tanto, no me acuerdo cuándo, Mario fue a ese lugar, se llamaba así. Si las calles del barrio Barracas, donde en esa esquina estaba el bodegón, se llamaban así. Porque quizá a otro no le importe, pero yo quería que sea lo más real posible. Así que bueno, ¿Qué me preguntaste? Bueno, me sentí así como que aliviada, pero me llevó un tiempo procesarlo, ya no estaban conmigo, ya es como que bueno, vayan, hagan su vida, ya está, pero bueno, algunos personajes me costaba alargarlos, pero después me sentí bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, no tengan miedo. Franco, pregunta algo. Sí, algo escrito y bastante investigado. Les decía por ahí a un amigo escritor que, por ahí uno tiene su trabajo y sus cosas y bueno, hay que hacerlo. Pero sí, estoy trabajando sobre un libro que va a ir entre el intervalo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en Renania, la esterilización de los niños. No estamos hablando de hombres o mujeres, de niños, porque no eran alemanes. Algo de eso y un poco más de eso por ahora. Miren que no nos vamos hasta que nos pregunten. ¿Cómo te surgió la idea del primer libro? Y el primer libro fue, yo iba a un taller literario y había que hacer un trabajo. Y, no sé,
sé, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo bien cómo fue un trabajo y yo lo empecé a hacer y después no se corrigió nunca ese trabajo, había que mandarlo por mail, pero no lo mandé, qué sé yo, y bueno, en un momento el profesor Nicolás Rojo me dijo que había que traer un trabajo sí o sí, no sé si cerraba o no. Y bueno, yo le llevé el libro. Le dije, bueno, acá está, yo hice esto. Y bueno, él lo leyó y le pareció muy bueno. Y obviamente tuvo correcciones y cosas. Y a él le pareció muy bueno. Y con Mauricio dijimos que estaría bueno publicarlo. Obviamente que económicamente era mucho. Investigábamos también en distintas editoriales, pero ninguna nos convencía. Y también por cosas que nos decían, amigos, gente que ya había publicado, no, esto no, porque esto no, lo otro no, porque lo otro. Y dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros, y ¿por qué no? Si lo podemos hacer. Y bueno, así salió el primer libro, el último viernes. Se me ocurre, no la conozco demasiado, la conozco más que nada como la mamá de, pero para escribir hay que tener determinada preparación. Ahora, para escribir novelas históricas, me parece que es más complejo porque hay que conocer bastante de la historia. Imagino que le debe haber gustado desde siempre y debe haber leído muchísimo de historia para meterse con un proyecto tan gordo. Historia y filosofía, lo que más me gustaba. Me gustaba, pero no me gustaba lo que decían los libros. No me alcanzaba lo que decían los libros, porque a veces era una época muy difícil en la que nosotros nos educamos. Estamos hablando de la época del proceso, pero en los primeros tiempos era bastante bravo. Entonces vos leías algo de historia y vos decías, pero esto es propaganda, te están vendiendo algo, esto no puede ser verdad. Entonces es eso de querer saber más y de querer saber cómo lo veía el pueblo. Porque, a ver, un político o un escritor, bueno, lo puede ver de cierta manera porque tiene, el político obviamente tiene una doctrina, tiene otras cosas que el pueblo no sabe. ¿Cómo yo sé, una mujer que voy a comprar al pan todos los días, que aumenta, qué me puede importar a mí lo que pasa en el fondo monetario o por qué? Porque no hay petróleo, esto, yo quiero comer. Entonces yo quería que me cuenten la historia de eso. ¿Qué le pasaba a esa gente? A ver, no estoy renegando de los héroes ni nada, pero el gran San Martín fue uno de los mejores próceres, para mí el más importante de todos. Pero no hubiera sido nada sin sus gauchos. La gente anónima no hubiera cruzado. A ver, puede que haya cruzado los Andes solo, pero ¿qué hubiera hecho él si no estaba el pueblo detrás? Y esa es una fuerza que el pueblo tiene y que tiene que aprovecharla. No para guerras, pero sí para poder defenderse, para dejar de ser la alfombra de los próceres o los héroes o lo que sea. No sé si te contesté porque me fui para cualquier lado. Sí. Le gustaba y tenía interés en ver un poquito más allá de lo que dicen los libros. Yo de nuevo, perdón. Estos personajes literarios que creas, ¿sentís que podés explayarte tus emociones o tu mundo interno se ven reflejados en
y obviamente parte de uno. Yo quisiera que algún escritor me diga, no, yo nada. Obviamente que parte de uno está, pero sí cuando uno trata de, no sé si se puede ser objetivo, porque el ser humano no es objetivo, pero uno trata de mantener determinadas características de esos personajes. Entonces a veces es como que, bueno, este personaje tiene esta parte de mí, pero este tiene la otra, y este la otra. Y como vos sabés, los geminianos tenemos 1000 partes, así que hay para todos los personajes. Una pregunta, estos personajes que van quedando, se van acumulando, seguido a niños, que forman parte un poco digamos, de ese universo de los siguientes libros. Mirá, trato de que no, porque ahora te veo. Trato de que no, pero a veces sí, a veces quedan secuelas, pero trato que no sea así porque es como que empieza a hacerse un círculo muy vicioso y uno no puede salir de eso. Trato de decir, bueno, por ejemplo, qué sé yo, en el caso del último viernes, bueno, todos estos ya vivieron parte de su historia, que vayan y hagan su vida, empecemos de cero con otro. Pero sí quedan, hay rasgos que posiblemente sean rasgos que uno tiene, que se van presentando en este personaje, en el otro, como en un momento me dijo Marta que yo tengo un problema con las madres o con las mujeres porque siempre estoy representando a mujeres que son de carácter muy fuerte, muy duro. Y entonces, bueno, yo creo que las características de otros personajes se van representando, aunque trate de no. ¿Te pasó alguna vez que un personaje te ganó? O sea, decidió por sí solo lo que quizás no era lo que tú querías. Uy, sí. No, en esta trilogía tuve un problema terrible con Mario. Este chico me puso los pelos de punta porque justo le decía a Franco, a veces me pasa, a mí, otros escritores no sé, pero cuando uno está escribiendo, vas escribiendo y después ves lo que escribiste y es como que, bueno, pero si lo escribí es porque tenía que estar ahí. Y este chico se me escapaba como terrible y era después darle toda la vuelta, decirle, loco, tenés que estar acá, ¿por qué te fuiste? Sí, Mario se me escapaba muchísimo y hay otros personajes que me hubiesen gustado desarrollar más, pero dije no, ya era demasiado. Pero sí, hay personajes que me cuestan mucho. También por la forma de pensar del personaje, que a veces no piensan como yo, porque tengo que hacerlos pensar distinto, que no hablan como yo, entonces me cuesta mantenerlos, se me escapan. Nelly, ¿cuántas horas del día o en la semana te dedicas a escribir? ¿Y qué te gusta escribir más? ¿Durante el día, la noche? ¿O se te ocurre la idea y la plasmas en un papel para no olvidarte? Mira, creo que eso tendría que decirle Mauricio. Pero bueno, no. Depende de las cosas. Depende de mi estado de ánimo también. Yo no puedo tener, ¿cómo diríamos? No soy organizada.
no puedo escribir organizado. Sé que hay gente que tiene la fichita con el... No, los personajes están en mi cabeza, no. Y si los pongo en el papelito ya es de otros, entonces no puedo escribir organizado. Si tengo que escribir algo trágico, terrible, y generalmente lo hago de noche, porque es como que no sé, uno está más sentimental o más nostálgico, pero si me surge una idea y la escribo, después le pondré flores, lo arreglaré, pero no tengo así un momento. Ahora sí, cuando estoy escribiendo, pídanme lo que quiera, que yo digo sí, pero no sé ni de qué me están hablando. Ahí pueden, es como que ahí sí estoy adentro del libro, adentro del personaje, me olvido de que estoy. ¿Desde siempre escribís o desde determinada época de tu vida? Sí, desde que era pequeñita. Sí, bueno, después uno tener familia, tener que trabajar y un día dije, ¿qué hago con todos estos papeles? Y lo que me quemé todo. Hay una de mis amigas por allá dice, sí, pero yo tengo un librito que vos me diste y yo creo que es lo único que me queda de esa época. Después empecé otra vez y empecé cuando empecé en el taller literario y hice el último diario. Pero escribir me gustó siempre, sí. Y esos personajes que vos creas están ambientados en una época determinada de nuestra historia, ¿no? Pero después, digamos, los acontecimientos diarios, como pasa a nosotros como parejas diarios, influyen en esos personajes que están viviendo en nuestra historia. No sé si... ¿Cómo? O sea... Si el presente dialoga con el pasado de esos personajes. Si el presente nuestro dialoga con el presente de esos personajes. Y yo creo que sí. Porque, ¿qué querés que te diga mal? Lo que estamos viviendo ahora, ya lo vivimos antes, y en el golpe de estado de Oruro, y lo que vino después, y ahora. Y no resulta muy difícil escribir en la historia argentina, sí es lo mismo que estamos viviendo ahora. Inflación, falta de trabajo, la gente que se queja, un montón de problemas. Y bueno, y pasó ahora, pasó en el 2003, pasó y es siempre lo mismo, así que sí, se influye. Agradecer su presencia y como decía antes, yo sé que el tiempo es muy valioso y que ustedes hayan venido me produce mucha alegría. Así que muchas gracias.